La semana pasada hicimos una pausa en nuestra serie del Padre Nuestro por el Día de la Madre. Y en esta serie sobre el Padre Nuestro hemos aprendido varias cosas muy valiosas que nos enseña esta preciosa oración que el Señor Jesús nos dejó. La oración inicia diciendo allí en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de esta primera parte de la oración aprendimos que nuestra oración refleja quién es nuestro Padre. Luego dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y de esta parte aprendemos que nuestra oración refleja quién es mi Rey. Ahora vamos a leer la siguiente parte, la vamos a leer todos juntos a la voz de 3, versículos 11 y 12, 1, 2 y 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Podemos tomar asiento en esta hora, que el Señor bendiga su santa palabra. Y en esta tercera parte del Padre Nuestro, vamos a aprender cómo mi oración refleja quién es mi proveedor. ¿Quién es mi proveedor? Ya sabemos quién es nuestro Padre, ya sabemos quién es nuestro Rey. Ahora vamos a analizar quién es nuestro proveedor. Y hoy quiero iniciar contándoles la historia de un joven que estaba de novio con una chica. El joven estaba de novio con ella, pero no había tenido todavía oportunidad de conocer a los padres de ella. Así que fue a cenar a la casa de ellos para conocerlos y de una vez el muchacho estaba listo para pedirle la mano al padre. Así que llegó el día en el cual el joven estaba allí cenando, disfrutando de una rica cena familiar con los futuros suegros. Así que la madre de la chica le dice al padre, viejo, anda, habla con el muchacho. Averigua qué intenciones tiene con nuestra hija. El padre, como buen protector, lo llama aparte al muchacho, le sirve un cafecito y le dice, a ver, joven, ¿cuáles son sus planes con nuestra hija? El muchacho le responde al padre, me gustaría casarme con ella. El padre le preguntó, ¿y usted a qué se dedica, joven? El muchacho muy tranquilo le responde, yo soy un estudioso erudito de la Biblia. ¿Así? Dice el padre levantando la ceja. Muy loable, pero cuénteme, ¿cómo piensa comprarle una buena casa a mi hija? Porque ella está acostumbrada a ciertas comodidades. No se preocupe, señor, yo seguiré estudiando muy juicioso y Dios proveerá. Ajá. Dice el suegro un poco tenso. ¿Y el anillo de compromiso? ¿Ya pensaste en eso? Claro que sí, dijo el joven. Pero también en eso Dios proveerá. ¿Y los hijos? Porque vendrán y además comen mucho. Y todos los días. Por supuesto, Señor. He pensado en eso. Y Dios proveerá. Bueno, la charla siguió así por un buen rato. Cada vez que el padre le preguntaba algo, el joven respondía con total paz y fe, Dios proveerá. Más tarde esa noche, la esposa le pregunta al esposo, bueno, mijo, ¿cómo te fue con el futuro yerno? Él le contesta, bueno, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? La esposa le dice, dame la mala primero. La mala noticia es que el muchacho no tiene trabajo, no tiene plan, no tiene idea de lo que va a hacer. Todo lo que yo le preguntaba me decía, Dios proveerá. La esposa preocupada al escuchar la mala noticia le pregunta confundida al esposo, bueno, ¿y entonces cuál es la buena noticia si el hombre a todo responde que Dios proveerá? Bueno, mija, la buena noticia es que el muchacho cree que yo soy Dios. Dios proveerá. Esta jocosa historia refleja la confusión que hoy se vive en cuanto a quién es nuestro proveedor. ¿Quién es en realidad nuestro proveedor? ¿El suegro? ¿La falta de planeación? ¿Simplemente Dios? No importa lo que hagamos.
¿Quién es nuestro proveedor? Y vamos a enfocarnos entonces en la tercera parte del Padre Nuestro y vamos a aprender unas verdades maravillosas e importantes que nos van a impactar la manera como vemos las cosas. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes, la cual es el título del mensaje, es: mi oración refleja quién es mi proveedor. Así que ustedes tienen las notas para que completen el punto número 1, y es: mi oración demuestra mi total dependencia en Dios. Mi oración demuestra mi total dependencia en Dios. El Padre Nuestro niega la autosuficiencia. Aun si yo tengo trabajo, aun si tengo un buen salario, aun si tengo ahorros, al orar, dame hoy, Señor, el pan nuestro de cada día, en esa oración reconozco que Dios es la fuente final de toda provisión, que todo depende de Él. Entonces leemos el versículo 11 que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta oración declara que mi confianza está en Dios y no en mí mismo, que dependo en humildad de la mano de Dios sobre mi vida cada día. Qué interesante, porque cuando decimos danos hoy el pan nuestro de cada día, estamos reconociendo que es una misericordia diaria de parte de Dios. No es un derecho, no es una obligación. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado como nos acercamos a Dios en oración. No podemos venir a Dios con reclamos. A veces se ha escuchado: reclámale a Dios. Pero el Padre Nuestro dice: danos hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. Es una actitud diferente, una actitud de dependencia versus como que Dios está obligado con nosotros. Tampoco es un enfoque de declarar, como si Dios fuera nuestro esclavo o nuestro sirviente, y que entre más duro o que entre más firmeza yo utilice en mi oración, entonces Dios queda más obligado a hacer lo que yo quiera. Debemos venir con humildad. Debemos venir recordando que Él es Dios y nosotros no somos Dios, nosotros somos las criaturas. Esta oración del suplir diario de nuestras necesidades nos recuerda nuestra fragilidad. Nos recuerda nuestra necesidad de un proveedor constante. Ahora, algo importante es que al mismo tiempo que oramos, debemos ser diligentes. Esta oración no reemplaza nuestra responsabilidad. Nosotros debemos hacer todo lo que está en nuestras manos. Debemos buscar trabajo, debemos prepararnos, debemos capacitarnos, debemos tocar puertas, debemos ser diligentes, debemos intentar diferentes cosas, pero no debemos pensar ni que Dios va a suplir sin que nosotros hagamos nada, pero tampoco podemos pensar que Dios simplemente se ha aislado y que todo depende de nosotros. Se requiere humildad delante de Dios para reconocer que a pesar de que hagamos todas estas cosas, es Dios quien nos cierra o nos abre las puertas. Es Dios quien nos da la inteligencia, es Dios quien nos da la capacidad, es Dios quien pone los contactos, es Dios quien permite que tengamos todo lo que tenemos. Así que esa dependencia diaria de su provisión en todas las cosas es un reflejo de mi actitud humilde, de un corazón que sabe que finalmente todo depende de Dios. Y claro, hemos sido nosotros los que de repente nos hemos capacitado, hemos estudiado, nos hemos esforzado, pero todo lo que se requiere para que podamos esforzarnos y podamos tener lo que tenemos, viene del buen Señor. El literal A del punto 1 es: Dios me da lo que necesito, sería el punto A, para completar en nuestras notas. Dios me da lo que necesito, no todo lo que quiero. Esto es clave. Dios me da lo que necesito, no todo lo que quiero. Cuando digo danos el pan nuestro de cada día, no estoy pidiendo lujos. Estoy pidiendo lo necesario para sustentar y vivir hoy. El pan representa lo esencial. El pan representa lo mínimo para subsistir. Señor, suple mis necesidades, no simplemente todo lo que a mí se me ocurre. Y esta es una importante y profunda lección que debemos tener muy clara, porque hoy día se promueve dentro del cristianismo la idea de que Dios tiene que hacernos ricos.
Hoy se promueve la idea que viene del misticismo oriental llamada la visualización, en donde se le enseña a la gente a que en su oración visualice de qué color quiere el carro, qué marca, qué año, de qué concesionario quiere ir a sacarlo, si el de Porsche, el de Mercedes, cuál quiere. Visualícelo, esa es la enseñanza equivocada. Visualícelo y entonces Dios se lo va a conceder. Eso no es lo que dice aquí esta oración. Dice el pan nuestro, las necesidades básicas, Señor. También se habla de la manifestación, ¿no? Y en los círculos de motivación personal es manifiéstalo. O sea, piénsalo, decláralo con tu boca y métele suficiente energía para que de alguna manera, no sé cómo, las fuerzas del universo se organicen para que se te manifieste lo que tú deseas. Es la incoherente e irracional idea de que el solo pensar lo que yo quiero o expresarlo con palabras de alguna manera va a hacer que eso se vuelva realidad, como si fuera Dios el genio de la lámpara, en donde yo froto la lamparita, sale el genio y yo le pido lo que yo quiera. Pero aquí se nos dice, danos hoy el pan nuestro, suple mis necesidades, Señor. Nuestro pensamiento positivo no tiene el poder para cambiar el curso de la historia, no tiene el poder para cambiar el curso del universo, no tiene el poder para cambiar el sentido común tampoco. Así es que lo que yo quiera no es lo que el Padre Nuestro nos enseña. El Padre Nuestro nos enseña a depender de Dios con humildad y depender de su provisión en lo necesario, no todos mis deseos. Todas estas ideas, la visualización, manifiéstalo y todo, reclámalo, todo esto promueve la avaricia. Llenar el corazón de avaricia es lo que esto promueve. Pero Jesús nos enseña simplemente a que pidamos no para acumular, sino para confiar en la provisión diaria de nuestro buen Dios. Esta es una declaración de quién es nuestro proveedor, es una declaración de quién es aquel que suple nuestras necesidades, y en este caso es Dios, el Padre. Por eso implica esta oración, Padre Nuestro, inicia diciendo, Padre Nuestro, nuestro Rey, venga tu reino. Así que entiendo que el aspecto diario de esta oración tiene mucha relevancia. Tiene mucha relevancia para nosotros hoy, a pesar de que en el primer siglo, en una sociedad agraria, dependía aún más la persona de la lechecita que le diera la cabrita, la vaquita, de los huevitos que le diera la gallinita, de lo que la tierra produjera. Y era esa oración de dependencia, Señor, por favor, hoy, dame hoy el pan de cada día. Y a pesar que nuestra sociedad se maneja diferente, no estamos quizás tan angustiados como las personas en una sociedad agraria, sí dependemos de la misma manera de Dios. El mercado bursátil se puede ir al piso como ha sucedido en la historia. El mercado inmobiliario se puede ir al piso. Todo se puede ir al piso y necesitamos a Dios cada día. Literal B. No solamente Dios me da lo que necesito, no todo lo que quiero, sino también depender de Dios trae descanso y paz. Es interesante que unos versículos más adelante, aquí en el capítulo 6 de Mateo, Jesús no solamente nos enseña a depender de Dios, a descansar en Dios, a poner todas nuestras necesidades en Él, sino que en el versículo 25 dice, por eso les digo, no sé qué, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Quién de ustedes por qué? Dice acá el versículo, por ansioso que esté. Primero nos dice, no se preocupen. Luego nos dice, ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? El efecto de no confiar en Dios como proveedor es la ansiedad. Cuando tú no tienes a Dios como tu proveedor, tú andas ansioso, tú andas preocupado, tú andas angustiado. Amados, si ya hemos hecho todo lo que debemos hacer, podemos descansar en la provisión de Dios, de nuestras necesidades, no de nuestros deseos. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué se qué? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan
ni hilan. ¿Por qué se preocupan? Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba, versículo 30, del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? ¿Hombres de poca qué? Hombres de poca fe. O sea, el problema es nuestra falta de confianza en Dios como nuestro proveedor. Ese es el problema. Por eso andamos angustiados. Por eso andamos con esa ansiedad referente a las cosas materiales. Porque no confiamos en Él. Por eso Él dice acá, hombres de poca fe. Otro problema que tenemos es nuestras expectativas equivocadas. Porque el Señor no nos prometió que nos iba a vestir con Hermès, ni Chanel, ni Louis Vuitton, ni Gucci, ni Valentino, ni Christian Dior, ni Prada, ni Ferragamo. Él no nos prometió nada de eso. Y todos decimos, ay, qué pesar. Sí, lindo, si tienes la oportunidad de vestirte así, gloria al Señor. Pero esto no es una promesa de Dios. Es una misericordia de Dios. Así que el problema es que a veces nos enfocamos en, no, es que Dios me tiene que dar porque soy hijo del rey y no sé cuántas y Dios no tiene hijos pobres. Y un poco, ¿no?, de mentiras que circulan por la sociedad. Pero dice el versículo 31, por tanto, no sé qué. ¿No sé qué? Preocupen. No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y el apóstol Pablo, no solamente Jesús nos enseña que el depender de Dios como nuestro proveedor trae paz, sino que el apóstol Pablo también, Filipenses 4:6 dice acá, por nada estén, ¿qué? Afanosos, con ese afán. Antes bien, en lugar de andar afanosos, en todo, mediante ¿qué? Oración. Y el modelo de oración es el Padre Nuestro. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y entonces el producto, el resultado es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender cómo podemos vivir en paz en medio de las dificultades que estamos atravesando, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. O sea, la oración que confía en Dios como el proveedor absoluto de todas las cosas, esa persona, ese corazón recibe el fruto de paz en las emociones, dice corazón, y también el fruto de paz en los pensamientos, dice mente. Versículo 32. Porque los gentiles, recordemos que los gentiles es esa categoría que somos todos nosotros, a menos de que seas judío, es esa categoría de personas que no eran judías, y dice aquí los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. El que no conoce a Dios anda ansioso, persiguiendo todo esto. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, Él ya sabe, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La idea es que nuestro enfoque sea Dios. Vivimos para obedecerlo, vivimos para conocerlo, vivimos para honrarlo, vivimos para servirlo. Y cuando vivimos de esa manera, no importa el trabajo que tengas, puede ser el gran doctor o puedes tener el tremendo trabajo que ganas miles y miles y miles de dólares diarios, o puedes ser la persona más sencilla económicamente hablando y puedes ganar poco, pero tanto el uno como el otro podemos vivir para Dios. Y esa es la meta, vivir para Dios. Cuando vivimos para Él, siendo diligentes, haciendo lo que nos toca, buscando el trabajo, capacitándonos, etcétera, entonces Dios va a suplir todas nuestras necesidades. No todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Amén. Recordemos la idea principal. Mi oración refleja quién es mi proveedor. Punto número 2. Mi oración demuestra que mi mayor necesidad es espiritual, no material. Mi oración demuestra que mi mayor necesidad es espiritual, no material. Ahora, nuestra tendencia es enfocar nuestras oraciones en nuestras necesidades materiales, y aunque estas necesidades son muy importantes y Dios desea que las traigamos delante de Él también, claro, hay que pedirle, Señor, ayúdame a pagar la luz, ayúdame a pagar el agua, ayúdame a pagar la renta, ayúdame a pagar el mortgage, ayúdame a pagar la cuota de la casa, ayúdame, claro. Dios desea que hagamos esto. Sin embargo, las necesidades más grandes que nosotros tenemos son espirituales. Volvemos al Padre Nuestro, versículo 12.
y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. El Señor no solamente es el proveedor de toda necesidad material, sino Él es también el proveedor de toda necesidad espiritual. No solo material, sino también espiritual. Y dice aquí, perdónanos nuestras ofensas, otórganos, provéenos el perdón que necesitamos. Y este es un aspecto muy importante en nuestra oración que debe ser tratado con frecuencia cuando venimos delante de Dios, y es el pecado. Aquí se traduce esto como ofensas. En otras traducciones se utiliza la palabra deudas. Y la idea de la palabra en el griego original en el que se escribe el Nuevo Testamento son aquellas cosas morales que nos dejan endeudados con un Dios santo y perfecto. En términos sencillos, la petición aquí es a que Dios perdone nuestros pecados. Perdona mi pecado, Señor. Si solo pedimos pan sin considerar el perdón, nuestra visión de Dios como proveedor es incompleta. Dios es un proveedor integral que no solo se ocupa de nuestras necesidades físicas y materiales, sino también Él se ocupa de nuestras necesidades espirituales. No basta con estar simplemente alimentados físicamente, necesitamos estar en paz con Dios. Pedir perdón es reconocer que Dios es nuestro proveedor de gracia, Él es nuestro proveedor de restauración, no solamente es el proveedor de pan. La pregunta es, si estamos tan atentos a nuestras necesidades de perdón como lo estamos con nuestras necesidades materiales. Literal A del punto 2. Debo traer mis pecados delante de Dios cada día. Debo traer mis pecados delante de Dios cada día. Cuando venimos a Dios, y qué interesante, ese elemento de danos hoy el pan nuestro de cada día implica esa constante comunión, ese constante venir a Dios, que incluye también el lidiar con nuestro pecado, porque le fallamos a diario. Tristemente, todos los que estamos aquí le fallamos a diario, y si tú no crees que tú le fallas a diario, ya le fallaste por mentiroso. El lidiar con el pecado por medio del arrepentimiento mantiene nuestra relación con Dios libre de obstáculos. Una vez que Él es nuestro Padre y venimos a Él y rendimos nuestra vida a Jesús, ahora tenemos que cultivar una relación en paz. ¿Qué pasa cuando tus hijos pecan, cuando tus hijos te desobedecen? No dejan de ser tus hijos, pero la relación se rompe y hay que arreglarla, hay que hablar las cosas, hay que sentarnos y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Me molestó esto? ¿Te molestó a ti aquello? ¿Cómo vamos a solucionar esto? De la misma manera con Dios. Necesitamos traer nuestros pecados delante de Dios cada día para que nuestra relación con Él no sea obstaculizada. Y literal B, del punto 2, en Cristo nuestra deuda ha sido cancelada. El Padre nuestro dice que el Señor perdone nuestras ofensas, perdone nuestras deudas. Pero resulta que las deudas que tenemos delante de Dios cuando estamos en Cristo han sido canceladas. Así que tenemos acceso a Dios por medio de Jesús. Y es un privilegio maravilloso. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Aquí en los Estados Unidos hay algo que se llama el background check. Es cuando revisan tus antecedentes penales. A ver si tú tienes deudas con la justicia. A ver si tú tienes algo que hace evidente que no eres una buena persona. Este expediente, que en diferentes países también existe, es un expediente en cuando
que se empieza a formar cuando violamos la ley, empieza ese expediente. Y hay personas con un expediente muy largo. Violó la ley aquí, violó la ley allá, robó aquí, asesinó allá, hizo esto, hizo lo otro. Y delante de Dios dice aquí que ese documento, ese expediente que existía en nuestra contra, con esos decretos que nos era adverso, ese expediente, ese pasado judicial que delante de Dios es muy largo, porque delante de Dios no es simplemente que no robaste y que no mataste, no, implica muchísimas más cosas. Todas esas cosas que hacemos que nadie se da cuenta, todas aquellas cosas que hacemos en el corazón, en la mente, todas esas cosas que también hacemos de hecho, todo ese decreto, todo ese expediente, dice acá, en contra de nosotros, dice, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Dios toma ese decreto, ese expediente, y lo clava en la cruz del Calvario, porque allí fue donde Jesús pagó por tu expediente criminal delante de Dios y por mi expediente criminal delante de Dios. Ahora tú dirás, no, pero es que yo soy bueno. ¿Bueno delante de quién? Bueno delante del noticiero, bueno delante del violador, bueno delante del terrorista o bueno delante de Dios, porque delante de Dios ninguno somos buenos. Delante de Dios todos quedamos cortos, delante de Dios fallamos a diario, delante de Dios quedamos endeudados. Pero ese expediente en Cristo Jesús, cuando venimos delante de Él, ha sido clavado, quitado de en medio, porque ahora Jesús ya pagó por tus pecados. Esa es una excelente noticia, y como ella pagó por mis pecados, yo entonces puedo venir delante de Dios, tener paz con Dios, y para mantener mi relación con Él en paz, no que pierdo mi relación con Él, así como nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos cuando hacen las cosas mal, siguen siendo nuestros hijos. Cuando tú vienes al Señor, sigue siendo su hijo, pero necesitas cultivar esa relación con Él por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer nuestros pecados. Así que la oración del Padre Nuestro es un modelo en donde nos muestra que tomamos un tiempo también para arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Recordemos la idea principal. Mi oración refleja quién es mi proveedor. Punto número 3 y último. Mi oración demuestra mi responsabilidad de perdonar a otros. Mi oración demuestra mi responsabilidad de perdonar a otros. Ahora, el perdón de Dios en Cristo, el perdón de todos nuestros pecados, el hecho de que el expediente en nuestra contra, todos esos pecados, sean clavados en la cruz de Cristo cuando yo entrego mi vida a Él, me deja con una responsabilidad gigantesca. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como, y miren el modelo, así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, el hecho de haber recibido el perdón en Cristo me deja con una responsabilidad de perdonar a otros. Ahora, si oráramos, no rezáramos, recuerden, rezar es repetir sin sentido. Si oráramos el Padre Nuestro de corazón, a diario, y viéramos que debemos tomar un tiempo para arrepentirnos y meditar en el perdón de Dios y lo que esto implica y arrepentirme de mis propios pecados, también esto me debe motivar a perdonar a otros. Porque aquí lo leíamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el modelo de perdón que yo debo recibir ahora, una vez que he sido perdonado mis pecados, el modelo práctico de perdón depende de qué tanto perdono yo a los demás. Y si yo digo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces de la manera en como tú perdones de ahora en adelante, así te va a perdonar Dios. Nos deja con una responsabilidad gigantesca, porque el perdón a otros no es la condición para que Dios nos ame, pero sí es una condición para vivir en comunión y en paz con Él. O sea, Dios nos perdona y como fruto debemos tener un corazón perdonador. O sea, el corazón perdonador es la evidencia de un corazón perdonado. Si alguien insiste en no perdonar, debe examinar si realmente ha entendido y ha recibido el perdón de Dios en Cristo.
O sea, el perdón es como un espejo, en el cual cuando yo me miro y vengo a pedir perdón a Dios, veo qué tanto he perdonado yo y así mismo entonces recibiré el perdón. Miren lo que dice el Padre Nuestro, versículo 14. O más bien, esto es después del Padre Nuestro. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Wow. Pero, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, el perdón recibido debe producir un perdón ofrecido. Se los repito, el perdón recibido debe producir un perdón ofrecido. Si tú recibiste el perdón de Dios en Cristo Jesús, si el expediente de pecados en tu contra que te lleva al infierno a ti y me lleva al infierno a mí por siempre, si Jesús no interviene, si ese perdón tan grande no es realidad en tu vida, con razón no puedes tú ofrecer perdón, porque no lo entiendes, no lo has recibido. Más adelante en el mismo evangelio, Jesús en el capítulo 18 cuenta una parábola de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos y encuentra a uno que le debe una enorme cantidad. La Biblia habla de 10,000 talentos. Un talento son 6,000 días de trabajo. O sea que 10,000 talentos son 60 millones de días de trabajo. O sea, 164,000 días de trabajo. Imagínate trabajar 164,000 días y no gastar nada. Esa era la deuda que tenía este personaje con el rey. A $15 la hora son 7,200 millones de dólares. Esa era la deuda que tenía este personaje en términos de Carolina del Norte a 15 la hora. Una deuda impagable. ¿Quién paga 7,200 millones de dólares? Nadie. Como el siervo no puede pagar, el rey ordena venderlo con su familia. El siervo ruega por paciencia, le ruega al rey y el rey, movido a compasión, le perdona toda la deuda. Este hombre que debía 7,200 millones de dólares sale contento. Me perdonaron la deuda. Y al salir se encuentra a uno que le debía a él. Le debía 100 denarios. En términos modernos, Carolina del Norte, 12,000 dólares. Le acaban de perdonar 7,200 millones de dólares. Se encuentra uno que le debe 12,000 dólares. Y en vez de mostrarle la misma compasión, lo maltrata y lo manda a la cárcel. Otros siervos ven esto del rey, se entristecen y le cuentan al rey. El rey se enfurece, llama al siervo malvado y le dice, versículo 33 de Mateo 18, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Esa es una pregunta retórica. Obviamente debías haberte compadecido de tu consiervo, como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo grave de esto es lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón, cada uno a su hermano. Entonces yo digo, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Estás perdonando a los que te ofenden? ¿O estás lleno de raíces de amargura y rencor y odio y malos pensamientos? Nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios está intrínsecamente ligada a nuestra disposición de perdonar a otros. Hay consecuencias de aferrarse al rencor porque esto bloquea el flujo del perdón de Dios a nuestras vidas. El perdón que Dios nos ofrece debe modelar nuestro perdón hacia los demás. No es simplemente olvido de que Dios se olvida de lo que yo hago o que yo me olvido de lo que los demás hacen. Es un acto de gracia, es un acto de liberación. Extender el perdón en situaciones difíciles refleja el carácter de nuestro proveedor, misericordioso, lleno de gracia. Así que esta parte revela si verdaderamente hemos entendido la gracia del proveedor. Así que la oración del Padre Nuestro conecta el perdón recibido con el perdón otorgado. Pensémoslo como canales del perdón, no represas de que recibimos el perdón y lo retenemos. No, somos canales que recibimos el perdón y abrimos las puertas de nuestra vida para ser canales de perdón también
a otros. Si no perdonamos, estamos negando con nuestros actos lo que afirmamos con nuestras palabras. Cuando nuestra oración refleja una comprensión completa del carácter de Dios, que es el proveedor de sustento, el perdonador de ofensas, entonces podemos confiar plenamente en su cuidado y podemos reflejar plenamente su carácter. ¿A quién tienes que perdonar hoy? ¿A qué persona necesitas de repente llamar, de repente coordinar una cita? ¿Con quién necesitas reunirte para perdonarle, así no se arrepientan? Que en tu corazón, aunque sea, haya una actitud de perdón. De repente hay personas que ya no están en tu vida, que no les interesa estar en tu vida, que no te permiten acercamiento o que ya murieron. Entonces, como ya no les puedes otorgar el perdón directamente, ten una actitud de perdón en tu corazón. Descansa. Trae delante de Dios y, Señor, perdono en mi corazón a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a la persona que me hizo daño, y descanso en ti y otorgo ese perdón, aunque ya no puedo darle el perdón directamente porque esa persona no quiere hablar conmigo, no le interesa, o ya se murió, o ya no está. Pero con los que sí están y sí les interesa, porque se necesita de las dos partes, habla con esa persona. Manifiesta cómo esa persona te ha herido. Y si se arrepiente, perdónale. Y si no le puedes perdonar porque no se arrepiente externamente, entonces tú ten una actitud de perdón en tu corazón y descansa. Pero eso es lo que significa orar. La oración tiene un impacto directo sobre nuestras vidas y cerramos con la idea principal. Mi oración refleja quién es mi proveedor. Y si tu proveedor te ha perdonado, si te ha provisto de perdón, entonces debemos extender el perdón de la misma manera, porque esa será la base para nuestra relación diaria con nuestro Señor. Vamos a orar.